Y como digo, pues queríamos hablar de literatura y de un libro muy interesante, un libro que nos ha llegado a las manos, de la mano de la editorial Sargantana, que lleva el título de El tesoro de la esquela, de Mila Navarro, una novela que nos propone un emocionante y sugerente relato ambientado en la España rural de mitad de los años 60, que se atrevan a leerse esta novela. Con una narración que la verdad es que es muy muy interesante. Pero bueno, para hablar de toda esta historia, de todo esta propuesta que nos trae la autora, ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Mila. Hola, buenos días a todas y a todos. Muy bien, muy contenta y feliz de estar aquí con vosotros, compartiendo esta conversación. Bueno, Mila, como decimos, ¿no? Nos traes esta novela, el tesoro de la esquela, que como he contado, ¿no? Nos llevas por un viaje muy muy interesante, un viaje que nos va a llevar hasta nuestra... Exacto, es un reflejo de cómo vivían los hombres y mujeres en esta década en los pueblos y las aldeas de la España rural, porque no tenía nada que ver en aquel momento la vida en la ciudad, en las capitales, con la vida en los pueblos, ¿no? Pues, por ejemplo, en los pueblos el acceso a la cultura, a la educación, no había colegios, era mucho más complicado que en las ciudades, ¿no? Y este relato, esta novela, es un poco un homenaje a esas noches que yo vivía al fresco en verano, en esta aldea, en este pueblo, rodeada de todas mis abuelas, tías, vecinas, en la que contaban relatos maravillosos, fabulosos de ese momento, de cómo vivían. Entonces, imagínate a mí, embobada, embelesada, contando estas historias, que yo pensé, esto no se puede perder aquí. O sea, hay que recoger toda esta historia, estas costumbres, estas formas de vivir y reflejarlas en una novela para que luego, pues, la juventud hoy en día sepan cómo vivían hace no tantos años, pues, sus abuelos, familiares, vecinos, etcétera. Y es eso, es un homenaje a las formas de vivir, de cómo, por ejemplo, lavaban la ropa, cómo hacían trueque de comida, cómo no había supermercados evidentemente para comer, había arrieros, cómo celebraban las fiestas entonces, cómo los vecinos luchaban un poco para prosperar y para tener una vida mejor, cómo empezó, por ejemplo, la emigración de los pueblos a la costa, aquí a Valencia, a Alicante, a Castellón. Es un relato muy sugerente que de verdad que te ubica en ese momento y te hace sentir que estás viviendo ese momento. Como bien dices, ¿no? Una España en la cual había una diferencia muy grande entre la España rural y la España más urbanita, ¿no? Que estaba en otro punto en ese momento, pero con ese encanto y con esa magia que tenía esa España rural que por desgracia hay muchos puntos en los que se ha perdido. Como bien dices, ¿no? O sea, te has inspirado en situaciones que han existido, que son reales, en cosas que te han llegado. Claro, es inevitable pensar que un poco los ojos de Elisa son también los ojos de Mila. Sí, en cierta manera, de hecho, hay mucho de Mila en Elisa y en otros personajes, en María. De hecho, lo que yo propongo al lector es un juego, porque esta novela está inspirada en hechos reales, en personajes reales, también en otros ficticios que yo he ido creando en el imaginario según las historias que me han ido contando. Entonces yo invito un poco a que el lector averigüe o intente jugar a qué situación real fue real de lo que está leyendo o cuál puede ser un poco ficcionada sobre lo que me han contado. Entonces es una mezcla de realidad y ficción con personajes que realmente existen y existieron y otros creados que aportan también mucho a la historia, que a lo mejor no fueron reales, pero están inspirados en otros que sí que existieron. Entonces, hay un personaje de un maestro de escuela, está Elisa, que es una adolescente muy creativa e imaginativa de 14 años. Digamos que cada lector puede empatizar o inspirarse en un personaje diferente, porque tenemos personajes de diferentes edades también en la novela, ¿no? Y que viven la historia de una manera muy diferente. Con lo cual yo creo que cada uno de ellos puede verse reflejado en algún momento en estos personajes. Y yo, por supuesto, estoy. Yo siempre es imposible no ser subjetiva a la hora de escribir y hay muchas cosas de Lisa que también son los ojos de Mila, evidentemente. No, la verdad es que eso es maravilloso y también creo que, mira, de esa manera también lo que haces es darle más realismo y más carisma, si cabe, a los personajes, ¿no? Sí, sí, porque tienen sentimientos reales, tienen una vida real, tienen unas emociones que existieron. Es curioso porque según ahora yo voy haciendo presentaciones de la novela, pues hay amigos, familiares que están asistiendo y están contando porque se ven tan reflejados en estas historias o tienen o a lo mejor no familiares, amigos, pero cuyas familias les han contado también historias muy similares. Entonces se ven muy reflejados en ello.
Y es realmente emotivo cuando presento algo de la novela y siempre hay alguien que apostilla algo y dice, pues sí, a mí me pasó, o a mi familiar, o a mí esto, viví una situación muy parecida, esa situación desembocó en esto. En verdad esta novela es un poco la historia de muchas familias de España. Es parte de mi familia, pero es parte de mi familia y la de familia de amigos míos, la de media España, las familias de media España porque ¿quién no tiene un pueblo o ha tenido un pueblo o tiene un vecino o un amigo que tiene un pueblo al cual acude en verano para compartir el fresco del verano en compañía de primos, amigos, que acude todos los meses de agosto allí, ¿no? Entonces es una novela a la que realmente mucha gente puede sentirse identificada y reflejada en ella. Además, en un momento histórico como son los 60, ¿no? Un momento en el que es verdad que España estaba cambiando muy rápido, estaba todo cambiando mucho y los pueblos estaban ahí un poco, pues también buscando su sitio y la gente de los pueblos estaba buscando un poco esa igualdad y esa justicia también para los que vivían en esa España rural. Sí, de hecho, la novela refleja un poco las desigualdades, ¿no? En el campo, en la hora de trabajar al campo, entre, digamos, los señoritos de los cortijos, como se llamaban en aquel momento, ¿no? Y los labradores del campo. Se refleja en cómo ves cómo todos estos personajes tienen una necesidad vital de mejorar, de ascender, una lucha por la igualdad a nivel de escala social. Hay una diferencia entre iglesia y trabajador del campo. Entonces todos intentan un poco mejorar y medrar, y es cuando incluso algunos personajes empiezan a plantearse la opción que existió en España, que ha existido de buscarse un mejor futuro acudiendo a la ciudad, acudiendo a la costa, donde había industria, donde empezaba a emerger el turismo. Hay una escena en la novela, por ejemplo, que es cuando unos personajes visitan por primera vez el mar, la playa, o se encuentran con la primera mujer en bikini, por ejemplo, que también es una imagen muy típica de nuestra costa valenciana. Sí, no, y al final es lo que tú dices, ¿no? O sea, son situaciones que son situaciones que han sucedido y bueno, que de hecho solo tenemos que mirar a nuestro alrededor hoy en día para ver que realmente mucha gente que conocemos y bueno, que hablamos con ellos, su familia viene de otras partes de España, han venido aquí a vivir a Valencia y son la segunda, la tercera generación que ya lleva viviendo en Valencia, pero su familia realmente es del interior y eso hoy en día lo comprobamos prácticamente con todos nuestros conocidos. Y de hecho tenemos un personaje incluso, aparte de lo que comentas, que es don Fernando el maestro, que incluso es un maestro que junto con sus padres cuando era un bebé tuvo que exiliarse a Francia y ahora él como personaje regresa a España porque lo que quiere, también convertido en maestro, quiere educar y ofrecer una oportunidad y romper el analfabetismo que había en España en aquel momento. Entonces visita los pueblos de España un poco para luchar contra esa falta de educación, de acceso a la cultura, porque quiere ofrecer más oportunidades y mayor igualdad a la población en forma de acceso a cultura, de enseñar a los niños a leer, a escribir y de dar mayores oportunidades. Es también una lucha por la justicia y por la igualdad que comentábamos antes. Por eso precisamente el personaje de don Fernando es un personaje muy importante dentro de esta novela. Sí, porque un poco su llegada a la aldea cambiará a todos los vecinos, cambiará la forma de ver el mundo de Elisa, de los vecinos, empezará a generar pequeñas transformaciones en todos los vecinos, en la forma de pensar, que desembocarán en una mejora de la situación de cada uno de ellos. Digamos, es como cuando la cultura invade nuestra vida, ¿no? Cómo mejora y cómo es capaz de ofrecernos muchas más oportunidades en la misma. A la hora de escribir la novela, me imagino que, claro, nos lo decías antes, ¿no? Ha habido una aldea que ha existido, un pueblo que ha existido que también a ti te ha marcado, ¿no? Y te ha marcado en tu juventud. No sé si ese pueblo es el que sale en la novela o cuéntanos. Sí, pues mira, ese pueblo existe, es una aldea muy pequeñita que está en la frontera entre Albacete y Murcia, ¿vale? Uh-huh. Es una aldea muy pequeñita, se llama Casablanca y pertenece a un pueblecito que se llama Letur, que es más conocido en Albacete, digamos, pero está como a 15 o 20 kilómetros de Letur, ¿eh? Es una aldea que pertenece a la sierra de Letur y es un cortijo realmente muy pequeñito y es muy entrañable y ahí es donde, claro, pues yo también todavía sigo pasando muchos veranos y muchos fines de semana cuando puedo, huyendo de la ciudad, del ajetreo y adentrándome en el campo, en el bosque y buscando calma y paz. Y está inspirado ahí, claro, y en las noches de verano, pues, como comentaba antes, con
mis abuelas, mis tías, mis vecinas, contando maravillosas historias sobre aquel momento, sobre las personas que vivían allí, cómo vivían, cómo celebraban las fiestas. Es un poquito un compendio de todo ello. Estaba buscando ahora mismo en internet, si me lo permitías, para ver un poquito imágenes de ese lugar, ¿no? Ese lugar maravilloso que un poco también inspira esta novela. Y me llama la atención, ahora mismo, si no están mal los datos, que pueden estar mal, me pone que tiene 29 habitantes. Sí, lo que pasa es que, claro, en verano se multiplica, porque digamos que en verano todo el mundo que ha emigrado vuelve allí, ¿no? Para recuperar, a lo mejor, volver a ver a las familias que tengan allí o recuperar momentos vividos allí, pero sí, hablamos de la España vaciada, a fin y al cabo. Es la España vaciada. O sea que también, en parte, esta novela es un homenaje también a todos ellos que hoy en día siguen trabajando, siguen manteniendo viva esta zona tan maravillosa de nuestro país, pero también a los que en su día le dieron vida a este lugar y que ahora no están. Exacto. Es un homenaje a todos aquellos que han luchado por mantener vivo este lugar, porque no es fácil. Realmente en aquel momento la vida allí era en unas condiciones realmente muy duras, pero aún así hubo gente que no emigró, que se empeñó y se empecinó en vivir allí porque era su lugar de vida, de nacimiento, y luchó por mantener aquello vivo. Entonces es un homenaje a todos ellos, a todos los que han mantenido esos espacios vivos, abiertos, a todas estas casas que se mantienen en pie. Muchas de verdad se han derrumbado ya y es una pena verlas, pero muchas se mantienen en pie. Y estos pueblos, pese a que en invierno están bastante más despoblados, sus vecinos son felices, siguen viviendo allí y nos acogen con cariño a todos los demás cuando acudimos en masa en verano. Sí, es un homenaje a todos ellos y ellas. Si tuviéramos que ponerle, Mila, una banda sonora a la novela, ¿cuál sería? ¡Wow! Eso me parece muy complicado, es muy buena pregunta. No me la han hecho nunca. ¿Una banda sonora? Pues no sabría decirte, me has dejado sorprendida. No sé, creo que pondría una música en plan película de cine instrumental, pero alegre y muy entrañable. Pero no sabría decirte de verdad, un nombre, lo siento. Lo voy a pensar y te lo diré otro día, ¿te parece? Por ejemplo, algo tipo La vida es bella. Sí, tipo La vida es bella. Estaba justo pensando en eso. Mira. Sí, algo así. Te he leído la mente. Sí. No, la verdad es que es algo que me gusta mucho también, ¿no? Asociar a veces a la literatura, esa banda sonora, ¿no? Un poco también que nos puede trasladar a estos lugares. Obviamente... Sí, además encaja muy bien con la imagen del niño mirando la película, mirando el proyector. Sí, es perfecta. Sí. Además es una novela muy entrañable, se lee muy fácil, es muy asequible a todo el mundo, es muy emocionante. Sí, es un poco reflejo de esa banda sonora. Oye, pues me gusta haber acertado en ese punto. Además, te iba a decir, Milano, que la novela, ya nos lo has dicho antes, ¿no? Que en las presentaciones, pues bueno, ya has tenido ese feedback con la gente, ya ha habido gente que ya ha podido devorarla. ¿Cuáles son las primeras impresiones que te están transmitiendo los primeros lectores? Vale, pues sin hacer spoiler, que siempre es difícil, eso. No hacer spoiler. Sobre todo, mi objetivo era que cada lector en algún momento se emocionara con ella. Y por el feedback que tengo de toda la gente que me está contestando y que se la ha leído, está llegando, está calando. Es un mensaje que está calando, que está emocionando mucho, que arranco lagrimitas de alegría, de felicidad, pero lagrimitas al fin y al cabo, con lo cual sí que está tocando los corazones de todos los lectores. Y con eso ya me doy por satisfecha y por feliz, porque ese era el objetivo, hacer un homenaje a todas estas personas que vivieron allí, que lo han mantenido con vida y a las costumbres. Y esa manera de relatarlo está llegando. Y tengo feedback de gente más jovencita, más adolescente, que también se ha emocionado y que me ha dado las gracias, porque de otra manera no hubieran conocido cómo vivían sus familiares, sus allegados, y me lo han agradecido y sobre todo se han emocionado. Y lo que me interesa es llegar un poquito al corazón de cada uno. Y de momento, con la gente, con el feedback que tengo, lo estoy consiguiendo y eso me hace enormemente feliz. No, desde luego, al final, cuando una ve que va cumpliendo esos objetivos, ¿no? Que se ponía cuando empezaba a escribir esta novela, jolín, tiene que ser maravilloso. Además, es una novela que, como bien apuntas, ¿no? Va destinada a un público general. Es verdad que va a tener más impacto en ciertas personas, pero yo creo que también la gente joven que nos esté escuchando y que se atreva a coger esta novela y a adentrarse en ella, va a descubrir
bueno, pues hace no mucho, hace 2 días, como aquel que dice, nuestros pueblos, nuestra estancia interior eran muy diferentes a lo que vemos ahora. Claro, y las formas de vivir, de celebrar las fiestas, de trabajar el día a día, de ir al colegio, era todo tan diferente que es un mundo que ellos realmente no imaginan que existió, que fue así. Para empezar, un mundo sin móviles, sin tecnología, sí, bueno. ¿vale? En la que si querías desplazarte de un sitio a otro tenías que hacerlo a pie, andando. No tenías apenas medios de transporte, o muy poca gente tenía acceso a medios de transporte, donde existía el trueque en alimentos, donde no había supermercados, tenía que venir un arriero con su burro cargado con la comida o la bebida para comprarla o intercambiarla. Es todo tan absolutamente diferente y creo que es tan importante que también tenga una referencia de cómo se vivía en España relativamente hace pocos años, es que no ha pasado tanto tiempo. Entonces, de hecho, muchos de ellos se sorprendían y por eso uno en concreto me agradecía el relato por eso, porque no imaginaba que hubieran vivido así y que una parte de nuestra historia reciente hubiera sido así en los pueblos de España, porque eran ajenos realmente a todo ello. No, claro, al final, sobre todo, yo creo que las generaciones, yo pertenezco a una generación que quizás ya no lo he vivido tan de cerca. Es verdad que me ha llegado por la parte de la ficción, por la parte de la literatura también, pero sí, no deja de... A mí me choca, yo tengo 30 años, a mí me choca cuando leo estas historias, me llega a chocar, ¿no? Y entonces, pues claro, no me imagino ya ni siquiera a la gente de 15 años, de 20 años que descubra estas historias y que diga, jolín, es que mis abuelos o mis antepasados, es que ellos vivían ahí y tenían estas fiestas y había esta vida y era muy diferente, ¿no? A lo que vemos ahora. Exacto, y ellos pueden verse reflejado un poco a raíz del personaje de Elisa y de sus amigos que tienen esa edad, ¿no? Entonces, porque en cierta manera son adolescentes, en una etapa de la vida o en otra, pero son adolescentes, me refiero en un momento de la historia o en otra, pero sienten como adolescentes y viven y experimentan como adolescentes, ¿no? Entonces, por eso a través de este personaje o de otros personajes que también tienen 20 y poco años y son los que están trabajando, los que van a empezar a migrar a la ciudad, es un perfil de gente joven con unas inquietudes diferentes, con unos problemas diferentes a los que ellos se enfrentan, pero que pueden empezar a experimentarlos a través de ellos. Y creo que también es interesante e importante esto. Hablando contigo, mira, me doy cuenta de que creo que esta novela la has disfrutado mucho escribiéndola. Sí, sí, realmente es que disfruto escribir, adoro escribir y para mí es una necesidad vital escribir. Es importante y es necesario en mi vida y es más que un desahogo, es una forma de vivir. Y reconozco que esta novela empecé a escribirla hace muchos años, la tuve un poco paralizada ahí porque, bueno, fui madre, eso me absorbía bastante tiempo de mi vida entre ser madre, trabajo, etcétera. Y fue curioso porque cuando llegó la pandemia, llegó el confinamiento, nos quedamos en casa todos, dije, vale, ahora este es el momento, Mila, ahora tienes que acabarla ahora. Primero porque es una necesidad vital tuya, acabarla, porque necesitas, y porque ahora tienes el momento de hacerlo, o sea, no puedes ir a ninguna parte. Entonces dije, cuando acabe el confinamiento, acabaré esta novela, y lo conseguí, y lo hice. Y es un orgullo y una satisfacción tan grande para mí poder finalizarlo, que, bueno, ahora solo tengo ganas de seguir escribiendo, y de escribir muchas más novelas que tengo ya en la cabeza, que ya estoy perfilando de temática más actual, muy diferente, pero creo que también van a gustar y ahora estoy, emocionadísima. Ahora estoy como despegando, disfrutando mucho todavía esta novela y pensando en las siguientes porque como mi cerebro no puede parar de pensar. Pues no pares de escribir que yo creo que la gente lo va a agradecer de verdad, Mila. Simplemente recuérdanos tus redes sociales, pues si la gente se quiere poner en contacto contigo o simplemente consultarte cualquier cosita de la novela. Vale, pues mira, en Instagram soy Mila-M-Navarro, ¿vale? Y en LinkedIn soy Mila Martínez, ¿vale? O sea que pueden buscarme y, por supuesto, les seguiré, que me comenten sus opiniones, por favor, que me hagan llegar su feedback, porque para mí es muy, muy importante. Pues nos quedamos con tu trabajo, nos quedamos con esta novela, una novela que, como digo, yo creo que nos va a interesar a todos mucho. Además, pues bueno, ahora encima estamos ahí en diciembre, ¿no? Yo creo que es también una buena oportunidad de regalo. Yo creo que es un regalo que no pasa tampoco desapercibido por esa historia que tiene dentro. Mila Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras, de verdad, un placer compartir estos minutos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Por tu calle entre la gente.